Primera Tesalonicenses capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a comenzar donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Estamos ya casi llegando al final de esta carta del apóstol Pablo a los cristianos en Tesalónica. Y vamos a leer en capítulo 5, versículos 16 al versículo 22. La palabra del Señor nos dice así: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Padre, te damos gracias por este día en el que nosotros podemos deleitarnos en tu presencia y en el que podemos nosotros aprender de ti a través de la enseñanza de tu Espíritu en tu palabra, la cual tú nos has dejado, Señor, para dirigir nuestra vida, para fortalecer y afianzar y establecer nuestra fe, de tal manera, Señor, que no creamos cada quien como nos imaginamos, sino conforme a la verdad. Tu palabra es la verdad. Edifícanos, santifícanos por medio de ella, Señor, y tú que conoces los corazones de cada uno de nosotros, habla a nuestra vida en este día, Señor, por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor nos enseña claramente en su palabra que en el principio, cuando Dios creó al ser humano, Dios lo bendijo con la inigualable bendición de poder disfrutar de su presencia y de poder tener comunión con Él. No existe bendición más grande que tú puedas tener que vivir bajo la bendición y en la comunión con Dios. Ninguna riqueza, ningún título, ningún logro, ningún éxito que tú puedas tener que se compare con el privilegio de poder conocer a Dios, de poder estar en intimidad con Dios, de poder caminar con Él. No existe ninguna otra cosa. No existe mayor privilegio que andar en la presencia de Dios y conocerle a Él y disfrutar de una comunión con Él. Sin embargo, el ser humano no valoró ese privilegio. El ser humano se rebeló contra Dios. El ser humano conscientemente, él decidió rebelarse contra Dios y desafiar la autoridad de su Creador, desobedeciendo su mandato. Como resultado de eso, la corrupción del pecado infectó cada parte del ser humano. No hay parte del ser humano que no esté contaminada por el pecado. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras acciones están contaminadas por el pecado. Y como resultado de eso, es que hemos quedado nosotros bajo la maldición de Dios. Nos cuesta trabajo aceptar eso. Y hoy en día cada vez se predica menos acerca de que el ser humano está bajo la maldición de Dios. Y la Biblia lo enseña claramente. Dios nos enseña claramente en su palabra que el ser humano está bajo la maldición de Dios, sujeto a la enfermedad, sujeto a la muerte física. Pero lo peor de todo fue su muerte espiritual. Su muerte espiritual. El ser humano, como sabemos nosotros en el libro de Génesis, fue expulsado del jardín de Edén. Fue expulsado de la comunión íntima con Dios, ya que Dios, siendo santo, no puede tolerar el pecado, ni puede pasar por alto el pecado. El pecado simple y sencillamente no mora delante de Dios, nos dice el Salmo 5. De esta manera, entonces, el hombre destruyó con su pecado el puente que nos unía con Dios. El ser humano destruyó a causa de su pecado, de su rebeldía, esa intimidad con Dios. Y ahora, para el hombre es imposible volver a edificar ese puente que él mismo destruyó. Su relación con Dios entonces quedó rota,
definitivamente rota. Y ahora Dios es inaccesible para el ser humano. ¿Qué es lo que ha hecho el ser humano? Inventar religiones. ¿Qué es lo que ha hecho el ser humano al reconocer su necesidad porque la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto lo eterno dentro de nosotros? Y entonces el ser humano lo que ha hecho a través de las religiones no es otra cosa más que establecer las propias reglas de su juego con Dios. Tratar de decirle a Dios cómo Él se puede acercar con Él, cómo Él puede tener intimidad con Dios, cómo Él puede tener y restablecer esa comunión que Él mismo rompió, que el hombre mismo rompió. Y al final de cuentas, esos son las religiones. Todos los sistemas religiosos tienen algo en común. Es el hombre diciéndole a Dios cómo quiere y cómo ha decidido acercarse a Él. Y déjame decirte una cosa, Dios es Dios. Y Dios no acepta nuestros términos y nuestras condiciones. Él es Dios y Él establece las reglas del juego. El hombre rompió esa relación con Dios. Y el hombre, en consecuencia, quedó condenado a vivir para siempre en el reino de las tinieblas, esclavo de Satanás, esclavo al pecado, mientras espera el juicio eterno de Dios, pues Dios ha prometido en su palabra que sobre los impíos Él hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Si pensamos nosotros que Dios está contento con la raza humana, no entendemos quién es Dios. No sabemos quién es Dios. Vivimos en una utopía. Vivimos en un sueño que no es real. Fíjate bien, pero Dios, en su gran amor, misericordia y compasión, sin que Él tuviera que hacerlo, sin que Él estuviera obligado a hacerlo, Dios decidió proveer un único camino de regreso a la comunión con Él. Ese único camino que nos vuelve a dar acceso al Padre es Jesucristo. Como Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy un camino de muchos, no dijo yo soy una verdad de muchas y la verdad es relativa. Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y luego añadió, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie puede venir al Padre a través de María. Nadie puede venir al Padre a través de los santos. Nadie puede venir al Padre a través de los ángeles. Nadie puede venir al Padre a través de sus buenas obras, de sus logros. Nadie puede venir al Padre, dijo Jesús, si no es a través de mí. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Y nadie puede venir a Jesucristo a través de un intercesor o de un intermediario. Eso significa que solamente aquellos que se rinden a Jesucristo para seguirlo encuentran el perdón de pecados, encuentran en Cristo el ser declarados inocentes de los cargos que hay en su contra, porque la perfecta justicia de Dios les es imputada. En otras palabras, les es tomada en cuenta como si fuera propia. Pero no es su justicia, es la justicia de Cristo. Por eso Cristo vino. Cristo no vino solamente a morir en una cruz. Si lo único que nosotros necesitáramos es que Cristo muriera en una cruz, Él hubiera bajado, hecho hombre, hubiera ido directamente a la cruz y hubiera regresado al Padre. Pero era necesario que como nuestro representante, Jesús se hiciera hombre, creciera como nosotros, y Él obedeciera al Padre en perfección. Que Él obedeciera la ley de Dios perfectamente. De tal manera que Él sea justo y de tal manera que a todos aquellos que creyeran en Él, esa justicia de Él les fuera imputada, porque no existe la manera en que tú y yo podamos lograr el estándar de Dios. Porque el estándar de Dios se llama perfección. De tal manera que si tú, yo, cualquier persona quiere entrar en la presencia de Dios a través de su propia justicia, lo que Dios demanda es perfección. Esa puerta está cerrada. Ese camino está totalmente
cerrado. No hay manera de llegar a Dios de esa forma. Eso significa entonces que ahora todos los que nos hemos entregado a Cristo para seguirle, podemos disfrutar de una relación cercana, personal, amorosa con Dios como nuestro Padre. Pero ¿cómo los cristianos ahora vivimos y desarrollamos esa relación íntima con nuestro Padre? ¿Cómo nosotros debemos vivir en esa relación con Dios y desarrollar esa relación con el Dios vivo, verdadero y único? Pues eso es precisamente lo que el Espíritu Santo nos enseña en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Él nos enseña cómo vivir en esa comunión con Dios y cómo desarrollar esa comunión con Dios. Ahí en capítulo 5, versículos 16 al 22. Y en ese pasaje el Espíritu Santo nos da 5 instrucciones para desarrollar esa relación con Dios. Hoy vamos a centrarnos en las primeras 3 y la próxima semana, si el tiempo nos permite, veremos las otras 2. Nos dice allí en versículo 16, estén siempre gozosos. Primera instrucción acerca de nuestra relación con Dios, estén siempre gozosos. Segunda instrucción en versículo 17, oren sin cesar. Tercera instrucción está en versículo 18, den gracias en todo. Y luego nos da la razón de esas 3 instrucciones, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es una instrucción para cristianos, es una instrucción para aquellos que se han rendido a Cristo, no para aquellos que aún no han venido a Cristo, porque como vamos a ver es imposible llevarlos a cabo sin Cristo. La primera instrucción entonces que nos da en cuanto a nuestra relación con Dios es estando siempre gozosos, estando siempre gozosos. Debemos estar siempre gozosos. En el texto original literalmente nos dice, siempre manténganse gozosos. O en todo momento estén gozosos. Ese verbo estar gozosos nos habla de un sentir de dicha y de bendición en el corazón. Estar gozosos nos habla de la decisión de sentirnos plenos, satisfechos, conformes en nuestro corazón con lo que tenemos y por lo que tenemos. Eso es estar gozosos. Ahora bien, es interesante que ese verbo estar gozosos en nuestro pasaje es un imperativo. ¿Qué significa que es un imperativo? Significa que es una orden. Significa que es un mandamiento. Significa que no es una sugerencia, que no es algo opcional para el cristiano. Él nos está ordenando a los cristianos que estemos siempre gozosos. En segundo lugar, ese verbo estar gozosos en el griego está en un tiempo presente, lo cual significa que es una acción continua, que es una acción constante, que es una acción permanente. Nos habla no de algo que hacemos una sola vez, no de algo que hacemos de vez en cuando, no de algo que hacemos la mayoría de las veces, nos habla de algo que nos mantenemos haciendo, nos mantenemos practicando. Todos los días y a todas horas debemos entonces mantenernos gozosos. Y ese carácter permanente de estar gozosos es enfatizado por el apóstol Pablo a través de la palabra siempre. Estén siempre gozosos. Manténganse siempre gozosos. Finalmente, ese verbo estar gozosos en el texto original se encuentra en una voz activa. Y la voz activa significa que es algo que nosotros decidimos hacer y que nosotros llevamos a cabo. No lo puede hacer alguien más por nosotros. Es algo que nosotros decidimos hacer. Eso quiere decir entonces que estar gozosos no es algo que nos pasa. No es algo que simplemente sentimos, nos llega el sentimiento de una manera involuntaria. No. Está hablando acerca de algo que hacemos, de algo que nosotros decidimos llevar a cabo. Por lo tanto, somos responsables delante de Dios de mantenernos gozosos siempre.
Ahora bien, es fácil sentirnos gozosos cuando las cosas nos están saliendo bien. ¿Quién no está alegre? ¿Quién no está gozoso? ¿Quién no está satisfecho? ¿Quién no está contento cuando todas las cosas nos están saliendo bien? Pero el Señor no nos dice que estemos contentos cuando las cosas están saliendo bien. Nos dice que estemos gozosos siempre, aún en medio de las peores circunstancias, aún en medio de las peores adversidades, problemas, enfermedades, dolor, sufrimiento. Aún en esos momentos nosotros debemos estar siempre gozosos. El apóstol Pablo afirma esto mismo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 4. Él dice lo siguiente: sobreabundo, él nos pone su ejemplo, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Fíjate bien. Sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Pablo dice entonces que su gozo estaba desbordando, aún a pesar de que él se encontraba en aflicciones y en adversidades. Luego, en ese mismo libro, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 2, Pablo nos pone el ejemplo de los cristianos de Macedonia, que en medio de una gran prueba de aflicción, sobreabundó su gozo. En medio de aflicción, en medio de adversidad, en medio de pobreza extrema, dice el apóstol Pablo, sobreabundó su gozo. Y de la misma manera el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 nos habla acerca de aquellos cristianos que aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Les quitaron sus bienes. Se quedaron en la calle, se quedaron sin nada por creer en Cristo, por seguir al Señor. Y no dice allí que se la vivieron llorando, lamentándose, renunciaron a la iglesia. Dice allí que ellos lo aceptaron con gozo. Y no es excepción lo que los tesalonicenses estaban pasando. Si regresamos nosotros allá a la carta a los tesalonicenses, en capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo les recuerda a estos cristianos de Tesalónica que ellos habían recibido la palabra en medio de mucha tribulación, dice en versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Más adelante, en capítulo 2, versículo 14, Pablo menciona que ellos padecieron sufrimientos a manos de sus propios compatriotas. Ellos habían sido rechazados, ellos habían sido atacados, humillados, burlados, despojados por su propia gente. Y sin embargo, como vemos ahí en capítulo 1, versículo 6, les dice el apóstol Pablo, ustedes recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, fíjate bien, pero añade algo, con el gozo del Espíritu. Con el gozo del Espíritu. Y allí el apóstol Pablo con esas palabras nos describe cuál es el origen de ese gozo cristiano. ¿Cuál es la fuente de ese origen cristiano? Nos dice el gozo de ¿quién? Del Espíritu. El gozo del Espíritu. Eso significa entonces que el gozo cristiano es aquel que procede del Espíritu. Es aquel que el Espíritu Santo produce en la vida de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el gozo que los cristianos debemos practicar no es un gozo natural. No es un gozo que la gente de este mundo pueda poner en práctica. No es un gozo humano, muy por el contrario. Al ser el gozo del Espíritu, es un gozo sobrenatural. Es un gozo extraordinario, más allá del ordinario, fuera del ordinario. Y es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 nos describe que ese gozo del cual está hablando aquí es fruto del Espíritu. No fruto de la carne, no fruto de nuestra propia capacidad o habilidad, es fruto del Espíritu. Es por eso que este gozo no lo pueden disfrutar aquellos que no son cristianos. Porque el Señor nos enseña claramente en su palabra que los no cristianos no tienen el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, fíjate bien, nosotros recibimos el Espíritu Santo
Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, creemos el Evangelio, ponemos nuestra fe en Cristo, decididos a seguirle a Él. Efesios nos dice eso. Es entonces cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y creemos en Cristo, nos dice el apóstol Pablo, que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De allí entonces que los que no son cristianos pueden estar alegres, pueden estar felices, pueden estar contentos cuando las cosas salen bien, pero no pueden vivir, como dice el apóstol Pablo, siempre gozosos en medio de las adversidades y en medio del sufrimiento. El problema es que muchos cristianos tampoco vivimos así. Cuando el Señor nos instruye, nos ordena que debemos vivir siempre gozosos. Y eso implica entonces que podemos hacerlo. Eso implica entonces que nosotros podemos vivir siempre en gozo sin importar nuestras circunstancias, nuestras adversidades, si nosotros tan solo seguimos la dirección de su Espíritu Santo, que siempre nos llama y siempre nos capacita para que nosotros podamos manifestar, para que a través de nosotros se pueda producir, Él pueda producir ese fruto que es el gozo. Estar siempre gozosos, debemos entender qué significa. Estar siempre gozosos no significa que somos insensibles al dolor. Estar siempre gozosos no significa que no lloramos. No significa que no nos sentimos mal. No significa que no nos sentimos tristes. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en capítulo 6, versículo 10, señala que ellos estaban entristecidos, pero siempre gozosos. Tú dices, ¿cómo es posible eso? Ellos estaban entristecidos, mas siempre gozosos. Esa palabra entristecidos que Pablo usa allí en 2 Corintios 6:10 nos habla de que ellos sufrían, de que ellos sentían tristeza, de que ellos lloraban, pero estaban siempre gozosos. De tal manera que su tristeza, su pesar, su dolor era vencido por el gozo del Señor. La pregunta que debemos hacernos, bueno, ¿y cómo hago eso? Me queda claro que es la instrucción del Señor que yo debo estar siempre gozoso, pero ¿cómo puedo hacerle yo para andar siempre gozoso a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar del sufrimiento? Y la clave está en mantener presente en nuestra mente las inigualables bendiciones y los incomparables beneficios que son nuestros en Cristo. Ahí está la clave. La clave para estar siempre gozosos no está en lo que hemos logrado, no está en cuánto tenemos. La clave está en poner nuestra mente en el incomparable valor de conocer a Cristo y en todas las riquezas espirituales que nosotros tenemos en Cristo, las cuales no nos serán quitadas por nada ni por nadie. La clave está en tener presente que el Señor determina, gobierna y controla todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. Aquel que controla todo lo que nos pasa es nada más y nada menos que nuestro Padre amoroso y todopoderoso, el cual hace todas las cosas, número 1, para su gloria y número 2, para nuestro mayor beneficio. La clave para poder vivir siempre gozosos es tener presente que todas las cosas que nos pasan en este mundo son temporales, pero que de nuestro destino final está en los cielos, en donde nosotros recibiremos una herencia eterna y una recompensa eterna sin importar lo que hayamos padecido en este mundo. Ahí está la clave, y es por eso que el no creyente no puede tener ese gozo, porque sus ojos están puestos aquí, ahora. Es por eso entonces que Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 nos dice, tengan por sumo gozo, no solamente gozo. Hermanos míos, tengan por sumo gozo el que se hallen en diversas pruebas. Tú dices, ¿cómo es posible eso? Él nos dice enseguida, sabiendo esto, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Sabiendo que
La prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Es un buen propósito. De igual manera, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 que los cristianos nos gloriamos en las tribulaciones, no porque seamos masoquistas. Nos gloriamos en las tribulaciones, nuevamente esa palabra, sabiendo. Ahí está la clave. Sabiendo, teniendo presente, no olvidando, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no desilusiona, nos dice el apóstol Pablo. Así que Dios desarrolla nuestra paciencia, Dios desarrolla nuestro carácter, Dios nos moldea y Dios nos perfecciona y Dios nos purifica utilizando todas las circunstancias que Él permite en nuestra vida. Es bueno. Es bueno. Eso no significa que no sea doloroso, pero sabemos que es bueno. El fruto es bueno, el resultado es bueno. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 5, versículos 11 y 12, Mateo 5, 11 y 12, dijo, cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí, regocíjense y alégrense. ¿Cómo alguien puede regocijarse y alegrarse en medio de esa adversidad? Dice, regocíjense y alégrense. Fíjate bien, porque su recompensa en los cielos es grande. Es grande. Por eso cuando los discípulos de Jesús regresaron gozosos después de que habían sido enviados en aquella misión a predicar el evangelio, ellos regresaron llenos de gozo con Jesús, de que aún los demonios se les sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué les contesta Jesús? Jesús les dice en Lucas 10:20, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. También dijo en Juan 16, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Así que entonces, entre más nosotros tengamos puestos nuestros ojos, nuestra meta, nuestra prioridad en este mundo, menos satisfechos, dichosos y gozosos estaremos. Porque las cosas de este mundo no están bajo nuestro control. Más frustrados viviremos, más estresados estaremos, más angustiados viviremos. ¿Qué dice Jesús? Pongan sus ojos en lo eterno, su recompensa en los cielos. Nadie les quitará su gozo una vez que ustedes vayan con su Padre y su Padre les tome de la tierra y vivan en su presencia para siempre. Nadie les quitará su gozo. Las promesas que nosotros tenemos, los privilegios que nosotros tenemos en Cristo son eternos. Por eso el apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, nos dice que todas nuestras aflicciones, todas nuestras adversidades, todos nuestros sufrimientos en esta vida son una aflicción leve y pasajera que nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista, nuevamente ahí está la clave, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Por eso también el escritor a los Hebreos ahí, en donde nos habla de aquellos cristianos que aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, nos dice cuál es la clave, cuál fue su clave. Nos dice allí en versículo 34, lo hicieron sabiendo que tenemos para nosotros mismos una mejor y más duradera posesión, y no en este mundo. Es
por eso que el apóstol Pedro en su primera carta, si ustedes me acompañan ahí, el apóstol Pedro en su primera carta nos dice en el capítulo 1, hablando de estos motivos de gozo, él prorrumpe en una alabanza al Señor. Su corazón se desborda en una alabanza al Señor. Fíjate bien allí en versículo 3, primera Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea, así comienza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Dios no nos ha hecho nacer de nuevo, Dios no nos ha traído a los pies de Cristo por algo que vio en nosotros bueno, cero bueno en nosotros. Él dice fue por su gran misericordia. Y la misericordia, por definición, es algo que no merecemos. Él nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, dice enseguida, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, versículo 4, para obtener una herencia que es incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es Dios quien nos protege para llegar a la salvación. No somos nosotros. Es Dios quien nos protege para llegar a la salvación en el último tiempo. Versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, fíjate bien, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Dios no nos promete que no va a haber dificultades. Dios no nos promete que todo va a ser color de rosa, al contrario. A veces es necesario, dice allí. Versículo 7. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman ustedes, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Allí se encuentra el gozo. Allí se encuentra la clave para vivir siempre gozosos. Así que entonces, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué, los cristianos no tenemos por qué vivir frustrados, angustiados, preocupados, deprimidos, pues tenemos un Padre en los cielos que lo gobierna todo y que ha diseñado absolutamente todas las cosas para su gloria y para nuestro mayor beneficio. Así que podemos decidir vivir satisfechos, contentos, gozosos. Si tú no has creído en Cristo, necesitas creer en Cristo, si no, esto no es para ti, imposible. Segunda instrucción del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos dice el siguiente imperativo: oren sin cesar. Oren sin cesar, o como dice literalmente allí, incesantemente oren. Incesantemente. ¿Pero qué significa esto de incesantemente? ¿Qué significa esta palabra sin cesar? Esa palabra, fíjate bien, no se refiere a una acción ininterrumpida. En otras palabras, Dios no está diciendo que dejes tu trabajo, dejes tu escuela, dejes tus responsabilidades y te metas a un cuarto a vivir orando. No está diciendo eso. Esa palabra sin cesar nos habla de algo que tiene lugar repetidas veces de una manera constante. Así que entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros debemos orar en cualquier momento. En cualquier momento. Que a lo largo del día nosotros debemos dirigirnos a Dios en medio de nuestras tareas. No es necesario dejar nuestras tareas y nuestras responsabilidades. Es involucrar a Dios en nuestras actividades, en nuestra vida. De tal manera que Dios gobierne todas las cosas que nosotros hacemos. La oración, por lo tanto, no debe ser algo que hacemos solamente en nuestro espacio devocional. No es una cita que tú haces con Dios y una vez que termina te olvidas de Dios y sigues con tu propia vida. Eso no existe. Eso no es orar sin cesar. Qué bueno que tengas un devocional, qué bueno que tengas un tiempo apartado para estar en la presencia de Dios, meditar en la palabra de Dios, excelente.
Pero si nuestra oración solamente ocurre en ese momento, o solamente ocurre cuando damos gracias por los alimentos, o cuando vamos de camino a la escuela, eso no significa orar sin cesar. Orar sin cesar es en todo momento, a lo largo del día, en nuestras actividades. Debemos orar incesantemente. ¿Pero qué es orar? Orar no es otra cosa que hablar con Dios. Orar es platicar con Dios. Orar no es rezar. Orar no es repetir oraciones aprendidas de memoria y fabricadas por alguien más. Eso no es orar. Orar es hablar con nuestro Padre. Es platicar con nuestro Rey. Es acercarnos y dialogar con el Señor Todopoderoso, quien además, déjame decirte, y eso lo vamos a ver la próxima semana, responde a nuestras oraciones. Nos habla a través de su palabra. Orar tampoco es repetir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es un rezo, el Padre Nuestro es el modelo de cómo nosotros debemos orar. De hecho, en Lucas capítulo 11, nosotros vemos cómo surgió el Padre Nuestro. El Padre Nuestro surgió cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara cómo orar. Y ahí en Lucas 11, Jesús les dijo, dice en versículo 2, cuando oren, digan. No dijo cuando oren, repitan. Cuando oren, digan. Y Él nos muestra cuáles son los elementos que deben constituir nuestra oración. Cuando oren, digan. Y la primera petición, como podemos notar y recordar en el Padre Nuestro, es: Padre, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Ahí empieza. En otras palabras, nuestra oración no se trata acerca de nosotros, se trata de su gloria, de su nombre. Santificado sea tu nombre. Eso quiere decir que nosotros nos acercamos a Dios como nuestro Padre, eso es verdad. Pero no olvidamos que Dios es santo. No olvidamos que Dios es santo y que lo que debemos buscar siempre, no nada más en nuestra oración, en nuestra vida, es que su nombre sea santificado. Es decir, que sea reconocida su santidad. Debemos acercarnos a Dios conscientes de su santidad y conscientes, por lo tanto, delante de quién estamos. Y que todas las cosas que nosotros le pidamos deben honrarle, deben glorificarle, deben ser conforme a su palabra. Acercarme a Dios no es algo pequeño. No es algo pequeño. No es una actividad intrascendente, no es algo común, es algo extraordinario. Nos acercamos al Dios creador de todo el universo, que lo gobierna todo, que lo rige todo. Nos acercamos en esa comunión con Él gracias al sacrificio de Cristo, porque no hay otra manera de acercarnos a Él. De hecho, Dios nos enseña que Él no recibe las oraciones de quienes no han creído en Él, de quienes viven en el pecado, no las recibe. Por medio del profeta Isaías dijo en Isaías 1:13, el Señor le advirtió a su pueblo desobediente diciendo: no tolero iniquidad, le dijo, no tolero el pecado. Cuando ustedes extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Dice, sí, aunque multipliquen sus oraciones, no escucharé. Eso dice el Señor a su pueblo, rebelde, desobediente, que vivía como ellos querían. No voy a escuchar, aunque tú extiendas tus manos al cielo. De igual manera, Proverbios 28. En versículo 9 nos dice que al que aparta su oído para no oír la ley, es decir, ignora la palabra de Dios, no le hace caso a la palabra de Dios. Él quiere vivir a su manera, a su antojo, sin tomar en cuenta a Dios. Dice, aún sus oraciones son abominación, dice Dios. Abominación. Y por medio del profeta Miqueas también, en el capítulo 3, el Señor le dijo a los que aborrecen lo bueno y aman lo malo, les dijo que clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Así que entonces, nos acercamos a Dios reconociendo que Él es santo,
reconociendo que Él no tolera el pecado. Nos acercamos a Dios con la firme determinación de conocer su voluntad y de pedir conforme a su voluntad y pedirle que Él nos transforme para que vivamos conforme a su voluntad, dándole gloria a Él. Número 2, Padre, santificado sea tu nombre, dijo Jesús, y luego añadió enseguida, venga tu reino. La segunda cosa que nosotros debemos pedir al Señor es, venga tu reino. Pedir que venga su reino significa, en primer lugar, que reconocemos que Él es Rey. Y si su reino viene, eso significa que su voluntad es establecida en esta tierra, empezando por nosotros. No podemos nosotros pensar que podemos acercarnos a Dios viviendo en rebeldía contra Él, como si las cosas estuvieran de buena onda entre nosotros. Dios dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Cuando nosotros pedimos, venga tu reino, nosotros estamos reconociendo que Él es Rey y que nosotros debemos someternos en obediencia bajo su voluntad, y esa voluntad Dios la ha revelado en su palabra y no fuera de su palabra. La manera en que tú tienes para conocer su voluntad es su palabra. Aquello que es contrario a su palabra no es su voluntad. Aunque se te haya aparecido un ángel y quien tú quieras, no es su voluntad. Su voluntad es revelada en su palabra. En tercer lugar, dice Jesús, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios sabe que necesitamos pan, por supuesto que sí. Jesús mismo dijo que Él conoce nuestras necesidades mucho antes de que nosotros se las pidamos. Él es omnisciente, lo sabe todo. Sin embargo, nos dice que le pidamos a Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el hecho de que yo le pida a Dios me hace a mí reconocer que mi vida depende de alguien más, y ese alguien más es Dios. Es Dios quien te da el trabajo, es Dios quien te da la salud para poder trabajar, es Dios quien te da los medios, la sabiduría, las habilidades que tú tienes para poder desempeñar tu trabajo. Es Dios, tu vida depende de Dios. De Dios. Así que entonces cuando nosotros pedimos por el pan nuestro de cada día, no es solamente por el pan, estamos partiendo de lo más a lo menos, estamos partiendo de aquellas cosas que son indispensables para la vida, y por lo tanto eso incluye todas las demás necesidades que nosotros tenemos para la vida. ¿Dónde está nuestro refugio? ¿De dónde viene nuestra provisión? Viene de Dios. De tal manera que eso nos recuerda, no somos independientes de Dios. No somos independientes de Dios. Y quizá alguno pueda decir, pues, yo conozco personas que jamás han tomado en cuenta a Dios y sin embargo tienen muchas cosas. Efectivamente. Pero eso no significa que Dios aprueba su manera de vivir, ni que están bajo la bendición de Dios. La Biblia nos enseña claramente, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, que esas cosas es simplemente por la bondad de Dios para con ellos, aun siendo malos. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, fíjate bien, pero los injustos no dejan de ser injustos delante de Dios. Y Él ha prometido que un día va a traer juicio. Que un día va a traer juicio. Entonces pedimos por el pan nuestro de cada día, reconociendo que nuestra vida depende de Dios y que Él es el que provee todo lo que nosotros necesitamos. Jesús también continuó en versículo 4 diciendo, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdónanos nuestros pecados. No podemos acercarnos a Dios y olvidar nuestro pecado. Dios no se olvida. Mientras no arreglamos esa situación con Dios, ahí está presente delante de Dios. Dios no aborrece el pecado solamente en los no cristianos. Dios aborrece el pecado, si no, no sería santo. Y si Dios no es santo y no aborrece el pecado, deja de ser Dios, no es Dios. Dios aborrece el pecado. Y de una vez déjenme decirle, y aborrece al pecador. Esta idea romántica y poética de que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. ¿Y a quiénes va a mandar al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Dios manda al infierno al pecador.
Y Él nos enseña en el Salmo 7, versículo 11, que Dios está airado todos los días contra el pecador. Y si el pecador no se arrepiente, Él va a acabar con su vida, eso dice. Dios aborrece el pecado de los cristianos y de los no cristianos. De hecho, el pecado de los cristianos es todavía una mayor ofensa contra Dios, porque es la traición de un hijo en la casa contra su padre. Es la traición de un hijo en su casa que se junta con los enemigos de su padre para pelear contra su padre. Los cristianos más que nadie necesitamos reconocer la gravedad de nuestro pecado, y la solución a nuestro pecado, fíjate bien, no se encuentra en olvidarlo. Ya lo hice, ya lo voy a olvidar y hay que quede atrás, pensando que el olvido mío significa el olvido en la mente de Dios. No significa eso. La solución no está en olvidar, la solución no está en negarlo, la solución no está en justificarlo, la solución no está en minimizarlo, la solución no está en ignorarlo, la solución está en reconocerlo delante de Dios y arrepentirnos delante de Dios, porque Dios mira nuestro corazón. Dios ve cada palabra, Dios ve cada acción, Dios conoce más nuestros pensamientos. Cada pensamiento es totalmente abierto delante de Él. De tal manera que debemos tratar con nuestro pecado en cualquiera de las áreas, delante de aquel que todo lo ve. Y Él nos promete, fíjate bien, Él nos promete a través del apóstol Juan, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el que se arrepiente de su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué debemos hacer entonces? Venir delante de Dios, acercarnos delante de Él y confesar nuestro pecado, llamar a nuestro pecado como Dios lo llama. Eso significa confesar. Porque si nosotros tenemos en poco el pecado, Dios no lo tiene en poco. De hecho, a través del escritor a los Hebreos, en capítulo 10, nos advierte que si nosotros continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta expectación y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Fíjate bien, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y luego pregunta, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Y ha ultrajado al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y concluye diciendo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios no pasa por alto el pecado, pero Él ha provisto para nosotros los creyentes la manera en que podemos tratar con Él, y es acercarnos a Dios, confesar nuestro pecado en arrepentimiento, confiando solamente en la sangre de Cristo para perdonarnos. No prometiéndole cosas, no tratando de hacer trueques con Él. No funcionan esas cosas. La única manera en que podemos ser perdonados es a través del sacrificio de Cristo, si confesamos nuestro pecado. Finalmente el Señor dice, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. ¿Qué significa no nos metas en tentación? La Biblia nos dice claramente que si alguno es tentado, a través de Santiago nos dice eso, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué nos dice allí que oremos, Señor, no nos metas en tentación? El pasaje paralelo a este, en Mateo capítulo 6, allí nos dice que cuando Jesús les enseña cómo orar, les dice, líbranos del mal, y luego añade, dice, y en Mateo, déjenme ir para no inventar. Mateo 5 dice lo siguiente. Mateo 6. Y no nos metas, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Cuando nosotros oramos, Señor, no nos metas en tentación, lo que estamos orando es líbranos del mal. Y esa palabra, el mal, literalmente significa líbranos del maligno. En otras palabras, Señor, no nos dejes en una posición tal en que nosotros no podamos soportar. Al contrario, fortalécenos, ayúdanos. Danos esa vía de escape que tú has prometido, de tal manera que nosotros podamos tomarla y salir corriendo. Eso es lo que nosotros oramos al Señor. Así que debemos orar siempre, en todo momento, todos los días. Finalmente, danos, dice el apóstol Pablo, den gracias en todo. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo crecemos y desarrollamos en nuestra relación con Dios? Dando gracias en todo, dice. Dando gracias en todo. Como dice en el texto original, en todo dando gracias. Uno de los sellos distintivos de un cristiano genuino es que ese cristiano genuino es agradecido con Dios. Tú muéstrame una persona que no es agradecida con Dios, tú muéstrame una persona que no le gusta darle gracias a Dios, no le gusta bendecir a Dios, no le gusta alabar a Dios, y te muestra un corazón que no ha sido regenerado. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, han sido entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Fíjate bien, y luego añade, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y profesando ser sabios y conocedores, se volvieron necios, ignorantes. El Señor nos enseña que los cristianos debemos estar siempre agradecidos, porque todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros de los cielos, dice Santiago 1. Por lo tanto, podemos darle gracias a Dios, aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestras adversidades, aún en medio de nuestro sufrimiento, porque sabemos que Dios ha permitido esas cosas en nuestra vida con un buen propósito, para moldearnos, perfeccionarnos, revelarnos lo que hay en nuestro corazón, a fin de que nosotros podamos vivir para la gloria de Él. Así que entonces, en conclusión, como nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, por nada estemos afanosos, por nada estemos angustiados, por nada estemos estresados y preocupados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo desarrollamos nuestra relación con Dios? Número 1, está siempre gozoso. Hay razones para estarlo. Número 2, ora sin cesar. Número 3, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, Señor, cuán extraordinario es que el ser humano, que nos alejamos de ti, que pecamos contra ti, ahora podamos volver a esa relación perdida y mucho mejor que antes. Cuán extraordinario, Señor. Pero cuán alto precio fue necesario para que nosotros podamos volver. Señor, yo te pido que ninguno de los que hemos escuchado esta palabra decida hoy seguir viviendo igual que como entró. Tú nos has enseñado que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida. Pero que la puerta y el camino que conducen a la perdición es
amplio y muchos entran por él. Y te pido, Señor, que no seamos negligentes ni tercos, porque tú nos adviertes ahí en Romanos que a causa de nuestra terquedad y de nuestro corazón no arrepentido, estamos acumulando ira para nosotros mismos en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Señor, que podamos entender nuestra posición como criaturas rebeldes delante de ti y que podamos nosotros tomar ventaja de la oferta que tú nos haces en Cristo y exclusivamente en Cristo, de poder encontrar la salvación que no se encuentra en ningún otro lugar. Ayúdanos, Señor, a los que hemos creído en ti, a estar siempre gozosos. Ayúdanos a saber, a meditar, a reflexionar en aquellas bendiciones que tenemos en Cristo. Ayúdanos a no solamente a estar siempre gozosos, sino a orar en todo momento, a relacionarnos contigo, a disfrutar de esa comunión y ese canal abierto que ahora tenemos contigo en Cristo. Y número 3, Señor, que nosotros en todo momento demos gracias, seamos agradecidos, de manera que podamos nosotros disfrutar de esa relación privilegiada que tenemos gracias al sacrificio de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.